En casa hay vida y adoración. El siguiente devocional es para que lo disfrutes en familia. Salmo 22. Sufriendo y esperando la liberación. Este salmo comienza como un gran lamento y termina con alabanza a Dios por su liberación. Pero este salmo no solo nos habla de la angustia de David y de cómo Dios le dio la victoria, es también un salmo mesiánico, es decir, habla de Cristo. Leerlo es leer el sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús. Pero lo que nos asombra es que se escribe 1000 años antes de manera muy detallada la muerte y resurrección de Jesús. Así que entremos al Salmo. El Salmo comienza con una pregunta. ¿Por qué Dios no responde? En los versículos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Al comienzo de este salmo leemos que el salmista pregunta a Dios por qué le rechaza. ¿Por qué me has abandonado? Estas palabras ya las hemos visto en salmos anteriores. Es cuando sentimos que Dios está lejos. Pero estas no son palabras de un hombre que ingeniosamente hace poesía desde un lugar remoto de descanso. Es la experiencia real de alguien que está sufriendo. Es David, que sin decirnos en detalle qué está pasando, sí le rodean circunstancias difíciles, algo que ya ha mencionado también en otros salmos. Jesús dijo estas palabras estando agonizando en la cruz. En Mateo 27:46 dice, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El salmista oró pidiendo ayuda. Jesús clamó pidiendo ayuda. Hazlo tú también en tu angustia. Pide al Señor su ayuda. En los versículos 3 al 5 encontramos un recordatorio de que otros en el pasado confiaron en el Señor y Él los liberó. David escribe, pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, a ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. En ti esperaron nuestros padres, dice David, y tú los libraste. Qué maravillosa expresión de fe de esas antiguas generaciones. David ve a tiempos pasados y reconoce la fidelidad de Dios para con esas generaciones. Es como si él dijera, con seguridad Dios continuará siendo fiel a sus promesas con quienes confían en Él. Basta comenzar a recordar y encontraremos una larga lista de evidencias que nos dirá que Dios es fiel y que sigue siéndolo. Para quienes tenemos abuelos o padres que conocieron al Señor, podemos ver en ellos y oír de ellos historias de la fidelidad de Dios. Para quienes son una primera generación de creyentes en el Señor, tus hijos, nietos y otros después de ellos recordarán cómo Dios ha sido fiel contigo hoy. Pregunta a creyentes mayores sobre cómo el Señor ha sido fiel, y tú cuenta a otras generaciones también sobre la fidelidad del Señor. ¿Saben qué sería lindo en estos días de cuarentena? Que tuviéramos tiempos en familia recordando momentos en los que Dios nos ha mostrado su fidelidad en el pasado. Eso alimentaría nuestra confianza en Él. En los versículos 6 al 8 leemos palabras con las que David describe que sufría tanto que se sentía como si no fuera humano, se siente como un gusano. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, menean la cabeza. ¿Este confía en el Señor? Pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Hay quienes han ridiculizado y hecho burla de su fe en Dios. Lo ven, se burlan, menean la cabeza y con mofa dicen que lo libre Dios, ya que confía en Él. Y esto nos lleva una vez más a Jesús, a lo que Él soportó estando en la cruz. Mateo 27 al 31 nos dice que desnudaron a Jesús, le pusieron un manto para burlarse de Él, le pusieron una corona de espinas en su cabeza y mientras se reían le decían, Salve Rey de los judíos, como leemos en el versículo 18 de este salmo que estamos estudiando. En la crucifixión, los soldados hicieron apuestas con la ropa de Jesús.
Lo escupieron, lo golpearon con una caña. Al crucificarlo, pasaban moviendo la cabeza diciendo: si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. A otro salvó, que se salve a sí mismo. Que se baje de la cruz y creeremos en él. Confía en Dios, que él lo libre ahora. Jesús, siendo Dios, tenía todo el poder y autoridad para detener todo ese sufrimiento, bajar de la cruz y destruir a todos sus enemigos, pero no lo hizo. Es más, oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y sabes por qué no bajó de la cruz? Para que tú y yo fuéramos salvos, para hacer posible nuestra salvación. Volviendo al Salmo, en los versículos 9 y 10, David dice que con todos los problemas que vive puede poner su confianza en el Señor, ya que Él ha sido su Dios desde que nació. Escucha esto. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Es decir, durante toda su vida, él aprendió a confiar en el Señor. En vez de dudar de la bondad de Dios, pon tu confianza en aquel que es tu Dios desde tu niñez o desde tu juventud o desde el día que Él te salvó. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo tu Dios. Si pasas a los versículos 19 al 21, vas a ver algo que espero aliente tu fe hoy. El Señor es tu fuerza y vendrá a socorrerte. Él es la fuente de tu firmeza y quien con su poder te ayuda contra los ataques mortales del enemigo de nuestra alma. Dale honor a Él por eso. Como en muchos de los salmos que tienen lamentos al comienzo, este termina también con una declaración de la victoria del Señor. Desde el versículo 22 en adelante, David declara que Dios le ha respondido, que sufrió, pero ahora hace el compromiso de alabar y agradecer al Señor. Estas palabras nos invitan a hacer lo mismo. Habla de quién es tu Dios a tus hermanos. Alaba al Señor con otros, porque Él no te despreció ni te aborreció, no escondió su rostro de ti, sino que cuando le clamaste te escuchó. Gloria a Dios por eso. En los últimos versículos del Salmo, David alza su vista hacia el futuro y expresa cómo familias y naciones de toda la tierra alabarán al Señor. Grandes y pequeños se postrarán ante Dios, futuras generaciones le servirán y reconocerán a Dios como su Señor. Qué hermoso es eso. Es lo que la Biblia dice que ocurriría con la extensión del Evangelio en todo el mundo. El mensaje del Evangelio que proclama la muerte y resurrección de Jesús se difunde hoy por todo el mundo a través de todos los tiempos también. Todos sabrán lo que Él hizo y tú y yo hacemos parte de ese plan redentor de Dios para la humanidad. Y digamos junto con David los versículos 30 y 31. La posteridad le servirá, del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha conocido se le dirá que Dios hizo justicia. Quisiera que estos pensamientos te acompañaran durante el día. Primero, no voy a olvidar que Dios ha sido fiel. Segundo, reafirmaré mi fe recordando la fidelidad de Dios para conmigo. Tercero, dale gracias al Señor por su muerte y resurrección, porque por Él tienes vida. Y cuarto, pide al Señor que te haga parte de la proclamación de su Evangelio. Comparte con otros este devocional y lo que has aprendido en él. Y recuerda, Jesús nos da vida y respondemos a Él en adoración. No dejes de orar. Aparta un tiempo especial para Dios. En casa hay vida y adoración.